Buenos días, soy Pancho López, fundador de la empresa Dominio del Conocimiento, creador de la marca Neuronarcisismo, de la cual cuelgan el canal de YouTube y la página de Facebook, en donde estoy platicando del tema del narcisismo. Para los que no me conocen, actualmente estoy iniciando mi tercer maestría, la acabo de iniciar esta semana, una maestría en línea. Estoy por desarrollando ahora la tesis doctoral. Soy coach certificado, coach ontológico certificado por la International Coach Federation, y lo más importante de todo es que tengo trastorno de déficit de atención e hiperactividad, lo que me permite entender de una manera diferente lo que son los trastornos de la personalidad, donde se incluye el narcisismo. El día de hoy les quiero platicar sobre los orígenes del narcisismo. Esto a razón de una plática que tuve con mi hermanita cuando publiqué el video anterior de narcisismo masculino clásico, el narcisismo encubierto, narcisismo masculino encubierto y narcisismo encubierto con energía femenina. Ella me preguntaba sobre los orígenes y cómo era el tema de las clasificaciones en los trastornos de la personalidad, que son el clúster A, B y C, ¿no? Entonces, lo primero y lo más importante que quiero compartir con ustedes es que el narcisismo tiene tres orígenes. El primero es genético. Cuando el narcisismo es genético, que es cuando sus predecesores o antecesores, también hay rasgos narcisistas, pueden ser padres, abuelos. Cuando el narcisismo es congénito, que se dan situaciones en el proceso de gestación del feto, que pueden generar la condición, una afectación cerebral, que generan las condiciones en la estructura cerebral para que desarrolle el narcisismo. En este caso puede ser tabaquismo. Hay estudios que muestran que cuando el narcisista en su gestación no tiene antecedentes o ancestros con narcisismo, el tabaquismo puede ayudarlos a desarrollar esta disfunción en el cerebro o un golpe. Lo mismo sucede con las personas de TDA. También se ha demostrado que las personas con TDA, cuando no hay en su árbol genealógico personas con TDA, ellos por el cigarro, por el tabaquismo o por un impacto pueden desarrollar TDA, y algunos medicamentos pueden generar esto. También situaciones de mucho estrés, cuando la madre en el proceso del embarazo está viviendo mucho estrés, puede desarrollar la condición por el daño en el sistema límbico del cerebro del bebé. Y el otro es endémico, ¿no? Ahorita estamos viviendo en una sociedad que todo quiere merecerse, que creen que por el simple hecho de estar aquí tienen el derecho a todo. Tiene que ver con una tendencia de educación que se vivió una generación antes, donde todos los niños eran especiales y todos los niños merecían reconocimiento por el simple hecho de participar en alguna actividad, y eso les fue ayudando a desarrollar un tipo de narcisismo, de merecimiento no racional, que cuando llegan a la etapa adulta les empieza a generar conflicto. Es muy importante que estemos conscientes de estas situaciones, ya que esto va a determinar el origen del narcisismo y cuáles pueden ser sus comportamientos, ¿no? Es muy diferente un narcisista que trae carga genética, que es pues ahora sí que el narcisismo más duro, estructurado, el narcisismo que es por una afectación o congénita durante el proceso de la formación del feto, ya que puede tener ciertas variaciones y puede ser, también puede mostrar algunas comorbilidades con otros trastornos, y el endémico que sí tiene solución, ¿no? Ese en terapia se puede corregir o con límites muy sólidos, muy contundentes. Recuerden que para que un límite tenga efecto debe de tener consecuencias. Ahora bien, lo que les voy a compartir ahorita tiene que ver mucho con el trabajo que he estado estudiando de Sam Bagnin. Es un psicólogo israelí narcisista que habla del tema, y él me ayudó a entender esta parte. Cuando nosotros estamos estudiando los trastornos de la personalidad, entendemos que existen tres clústeres, ¿no? El clúster A, el B y el C. En el clúster A se encuentran los esquizoides, esquizotípicos y paranoides. En el clúster B, que son los dramáticos, están los narcisistas, las personas con trastorno límite de la personalidad, personas antisociales y los borderline, ¿no? Trastorno límite de la personalidad de borderline es lo mismo. Me faltan los histriónicos, que son
dentro del DSM-5 están clasificados como 4 categorías diferentes, y luego en el clúster C tenemos a las personas ansiosas, que son las personas con trastorno de la personalidad evitativa, trastorno de la personalidad codependiente y los trastornos de la personalidad obsesiva-compulsiva. Sin embargo, cuando yo empiezo a hacer mis estudios de los trastornos de la personalidad, en específico con el clúster B, me empiezo a dar cuenta que los narcisistas que yo conozco y muchos que eran encubiertos que llegaron a terapia mostraban distintos patrones de comportamiento que no eran propiamente el narcisista, sino que podrían ser del histrionismo, podrían ser del límite de la personalidad, más cuando explotan, y pueden ser antisociales. Siempre tengamos en cuenta que cuando se llega al nivel antisocial son las personas que derivan entre sociopatía y psicopatía. ¿Cuál es la diferencia entre un sociópata y un psicópata? El sociópata tiene emociones, el sociópata se basa en impulsos y comete muchos errores. El sociópata sufre y el sociópata le preocupan las consecuencias. El psicópata no. El psicópata es frío todo el tiempo, es muy mental, son muy inteligentes y realmente no se les nota. Es muy difícil poder identificar a un psicópata. Hay muchos psicópatas integrados que, si bien no son delincuentes, son personas, digamos, que son muy duras en su forma de ser, ¿no? El punto y el caso es que, entendiendo toda esta dinámica que maneja Sam Magnin, me doy cuenta que el comportamiento de la persona en el clúster B narcisista va a variar del estado en el que se encuentra emocionalmente, y puede pasar de un narcisismo a un borderline, o de un narcisismo a un histrionismo, o incluso a un nivel antisocial, dependiendo de las circunstancias y el vínculo que tenga con la víctima. Dentro de mis estudios, un día encontré algo que se llama el triángulo Krapman, que está hecho para interpretar el conflicto en las áreas laborales, donde siempre existe un dominante, una persona mediadora altruista y una víctima. En el momento que yo veo los patrones de comportamiento de los narcisistas ante el vínculo de la víctima, me doy cuenta que el narcisista va variando su comportamiento a razón del dominio que tiene sobre la víctima. Cuando el narcisista tiene completamente dominada a la víctima, se vuelve conquistador. Es la parte más alta del triángulo de Krapman. ¿Y qué significa? Que es cruel contra su víctima, tiene su autoridad sobreimpuesta, lo tiene sometido, dominado, y tienden a ser muy groseros, muy hirientes. Es cuando el narcisista tiene el dominio total de la víctima. Pero ¿qué pasa cuando el narcisista quiere conquistar a la víctima o está perdiendo el control sobre la víctima? Se vuelve salvador. ¿Y qué es lo que busca el narcisista o la persona del clúster B? Busca tratar de resolverles problemas y ganar la confianza de la víctima para que ésta se deje envolver en sus intenciones de manipulación. Entonces, ¿qué sucede aquí? Pues son los santos samaritanos, ¿no? Yo te ayudo, yo te puedo ver. Y empieza a generar una dinámica donde el narcisista está buscando aislar a la víctima. En este momento no la tiene completamente aislada. Ahora, ¿qué pasa cuando el narcisista está perdiendo el control sobre la víctima? Se victimiza y entra en lo que se llama el DARBO, Deny Attack Reverse Victim Offender, que es niega todo, carrito de golf, niega todo, ataca, voltea la tortilla y en vez de reconocer que no es un agresor, se hace la víctima. Estos a los narcisistas les encanta. Y cuando están en esta fase, que es la de la víctima, empiezan a preparar la campaña de difamación. Este es el momento en el que el narcisista ya se dio cuenta que no tiene control con la víctima, que se le van a salir las cosas de control, y entonces empieza a preparar la campaña de difamación y empieza a hablar con la gente en su entorno y en torno a la víctima de que la víctima realmente es la agresora, ¿no? Este tema es muy delicado y ahora vamos a tener 3 formas de hablar del narcisista. El narcisista va a hablar desde su posición como padre, su posición como adulto, su posición como niño. Cuando es como padre, la posición del narcisista víctima va a decir, es que yo lo hago todo por él y vean cómo me corresponde. El narcisista en su posición de adulto va a decir, lo que pasa es que hemos estado trabajando y hemos estado buscando soluciones, pero no colabora porque no entiende que él debe hacerse responsable, bla, bla. Un pensamiento mucho más estructurado. Y cuando se hace la víctima, que son los narcisistas con energía femenina, encubiertos con energía femenina, empieza, es que yo hago todo por ella, a mí nadie me quiere, y a mí todo el mundo me agrede, y es que yo me he acercado con la mejor intención de ayudarlo y de salvarlo. Y
y en el fondo los están haciendo la campaña de difamación, ¿no? Ahora, es muy importante también que entendamos que hay un factor muy importante que va a determinar el nivel de narcisismo en la persona y en su infancia. Si la persona con las condiciones, lo que va a ser importante en el comportamiento del narcisista va a ser su infancia. Y hay dos tipos de factores que alteran mucho el narcisismo. El primero es cuando el narcisista vive situaciones muy adversas, ¿no? Que son las 5 heridas de la infancia, que es el rechazo, la injusticia, la humillación, el abandono, la traición. Pero son tan dolorosas que genera tanto cortisol el niño en la infancia que tienen una como fricción, es tanto el cortisol en el cerebro que afecta a su sistema límbico. Entonces esos son los narcisistas duros, ¿no? Y cuando el narcisista en su infancia es un niño sobreprotegido, que lo chiquearon, lo cuidaron, le dieron todo y que tiene esa idea de que tiene el merecimiento sobre todos los demás, pues ese es un narcisismo más berrinchudo y es mucho más fácil de controlar. A los narcisistas que son sobreprotegidos, poniéndole límites contundentes, los controlas. El narcisista, cuando tuvo una infancia dura, como está acostumbrado a luchar para sobrevivir desde chiquito, no importa los límites que le pongan, se los va a brincar todos. Entonces, estos narcisistas son los que tienen tendencias sociopáticas o psicopáticas. Entonces, es muy importante entender cuando estemos conociendo a la persona que si tiene una infancia muy dura, váyanse. No hay de otra. O sea, es un narcisista estructurado con tendencias sociopáticas, probablemente o psicopáticas, les genera placer el hacer el daño o no les importa nada ni nadie, ¿no? Y cuando es de una infancia sobreprotegida es súper fácil controlarlos. Pero, ¿qué tenemos que hacer para controlar al narcisista? Tenemos que dejar de quererlo, nada más. En el momento que separas tu vínculo emocional con el narcisista, automáticamente puedes tomar las decisiones, puedes decir las palabras sin preocuparte si le hieren o no, poniendo límites. Evidentemente siempre hay que ser respetuosos, porque cuando les faltamos el respeto a los narcisistas, activamos una de sus heridas de la infancia y se ponen súper agresivos. Y no queremos un narcisista antisocial, ni tampoco queremos un narcisista en su estado borderline, ¿no? O sea, cuando se ponen súper neuróticos, histéricos, agresivos, porque llegan a ser de arranques muy violentos. Entonces, marcando el respeto, el mismo respeto que nos merecemos y el cual el narcisista por algún momento ya nos faltó, ponerle límites claros. Entonces, yo escuchaba anoche a una persona que me decía, es que yo puedo ser muy fuerte, muy tenaz, con todo el mundo, menos con mi... Bueno, en su momento nos estaba platicando a su esposo, ¿no? Que era narcisista y que había unas situaciones muy complicadas. Entonces aquí el tema es, tenemos que enfocarnos en entender las raíces del narcisismo para poderle poner los límites. Siempre lo mejor es vivir sin contacto con los narcisistas, sáquenlos de su vida, es lo más sano. Sin embargo, muchas veces por cuestiones laborales, ¿no? O los vínculos familiares, que son un pariente, un hermano, un tío, un primo, un padre, un hijo. Yo creo que el narcisismo más difícil que puede haber es cuando un padre es empático y el hijo es narcisista. Híjole, eso lo he visto varias veces y se me hace lo más difícil, porque es en el lugar donde no puedes sacar al narcisista de tu vida porque el narcisista depende de ti. Eso es súper complicado. En todos los demás, de todas maneras, le tienen que poner límites y límites súper rígidos, súper rígidos. Una de las formas más fáciles de controlar a un narcisista es poniéndole bloqueo de dinero. El narcisista tiene 3 grandes pilares o tiene 3 grandes búsquedas de interés en una persona. Tiene que ser un beneficio social, un beneficio económico y la máscara, el cubrir su identidad. Cuando se dan esos 3 factores, el narcisista se apega mucho a la víctima. Cuando son 2 de los 3 puede ser un vínculo muy fuerte. Cuando es uno de los 3 tienden a irse, porque necesita los otros 3 suplementos. Algunos narcisistas son personas económicamente activas y entonces invierten el papel y en vez de buscar del dinero, lo que utilizan es el dinero para manipular a sus víctimas, ¿no? También existe eso. Entonces esto es muy importante que lo tengan en cuenta para poder entender por qué muchas veces los narcisistas se parecen tanto pero son tan diferentes. Y puedan ver también el hecho de por qué llegan a tener comportamientos que luego no entendemos. Sus comportamientos que no entendemos están vinculados con el hecho de que ellos están en un proceso de mutación, migración o de metamorfosis a razón de lo que están viviendo. Estoy usando un tripié nuevo y tiene vida propia y se empieza a moverlo solito loco. Entonces esto es muy importante. Yo entiendo que mucha gente el tema de
de las publicaciones de Sam Vaknin las cuestionan mucho. Sin embargo, yo encuentro en sus publicaciones, en su canal de YouTube, nada más que es en inglés, me ha ayudado a entender mucho este tema del narcisismo. Sam Vaknin, su libro más importante es Malignant Love, si lo pueden, véanlo. Léanlo, vale la pena, a mí sí me hizo un buen libro. Y lo otro es que les voy a dejar en el área de comentarios una liga de una organización que se llama CICE Madrid, donde hablan de todos los trastornos de la personalidad, incluyen el DSM-5 y el CIE-10. Entonces les va a permitir entender todos los patrones de comportamiento que tienen cada uno de los trastornos de la personalidad, de cada uno de los clústeres A, B y C, para que se puedan dar cuenta que muchas veces no están hablando propiamente con un narcisista. Puede ser una persona con trastorno personal de la personalidad obsesivo-compulsivo, que se parecen mucho pero no son iguales. Y estas personas pueden tener solución. Y también si están lidiando con una persona que sea esquizotípica, esquizoide o paranoica, pues tienen otro sistema muy diferente de comportarse. Ahora entendamos una cosa, todos los narcisistas, todos tienen pésima autoestima y tienen problemas paranoides. Entonces es importante que si ustedes están estudiando de manera formal y quieren entender qué es lo que está pasando en la relación que tienen con este manipulador abusivo, traidor, chantajista, lo que sea, que conozcan todos los patrones de comportamiento, los trastornos de la personalidad, para que identifiquen realmente con qué están lidiando y a razón de lo que están lidiando puedan tomar decisiones más inteligentes que les permitan a ustedes poner límites que les permita controlar la situación. Y definitivamente, si ustedes encuentran que la mayoría de los patrones de comportamiento de la persona con la que están lidiando están vinculados con el clúster B, se tienen que alejar y lo tienen que sacar de su vida. Hay muchas personas que dicen que en la terapia el narcisista puede sanar. Eso es mentira, porque la terapia no te ayuda a que tu cerebro funcione de una manera diferente. Los narcisistas cuando van a terapia van a aprender nuevas metodologías de herramienta que les permita modular su patrón de comportamiento de tal manera que se vuelvan socialmente aceptables, pero en el fondo lo que sienten y lo que piensan sigue siendo lo mismo. Entonces, hay muchos mosquitos ahorita aquí. Entonces, yo esta información se las comparto a razón de lo que platicaba con mi hermanita y con la mejor intención de que esto les ayude a poder determinar dónde están parados y que abran los ojos de la situación que están viviendo. Es súper importante que para la toma de decisiones que vayan a hacer la hagan con conciencia. Yo no conozco un canal, y miren que he visto un demonial, tanto en español como en inglés, un canal de videos que hablen de narcisismo que esté tocando el tema a este nivel. Y es la razón por la cual lo hago. Para muchas personas es confuso. Es normal porque están aprendiendo y ahorita muy probablemente ustedes están aprendiendo de este tema porque son víctimas de un narcisista y están confundidos porque pueden estar pasando en estados de ansiedad y de depresión y ansiedad. Razón por la cual los invito a ver mi video de primeros auxilios para cuando terminas una relación narcisista. Aunque no estén terminando la relación narcisista, pero estén teniendo problemas con los narcisistas, hagan lo que ahí se dicen para que puedan desestresar su sistema nervioso, desactivar su sistema simpático, relajar el nervio vago y puedan tener menos generación de cortisol, lo cual haga que sus niveles de depresión y ansiedad sean menos radicales, ¿no? Menos extremos, porque cuando estás terminando una relación con un narcisista o cuando ya eres una víctima completamente sometida por el narcisista, la depresión y la ansiedad son emociones y sentimientos. Llegamos a tener emociones y sentimientos que no nos permiten pensar de manera cabal. Bueno, en fin, soy Pancho López. Les agradezco mucho que me hayan seguido hasta este momento. Ya me tiene harta esta mugre. Les agradezco mucho que me hayan seguido hasta este momento. Les voy a agradecer que si les gustó el video le den like, lo compartan entre sus amigos, conocidos o las personas que lata con este tripié. Les voy a pedir que compartan, que le den like, que me dejen sus comentarios, por favor, suscríbanse al canal. Ay, otra vez esta porquería. Suscríbanse al canal, reciban un cordial saludo, les mando un fuerte abrazo, nos vemos pronto, saludos. Qué rollo con esta porquería.